damos la bienvenida una vez más a ECO. Vivimos un momento convulso y una legislatura totalmente anómala. Desde que se movieran los equilibrios políticos bipartidistas en el Congreso de los Diputados, todo se ha complicado para el Gobierno. En la presente legislatura hemos vivido 2 presupuestos prorrogados, algo inédito en la historia de la democracia española, y uno de ellos, además, finalmente aprobado en el día de ayer, se ha mantenido en suspenso hasta que el PNV ha confirmado su aprobación. Finalmente, efectivamente, con los votos del PNV, el Partido Popular podrá seguir gobernando gracias a la aprobación de estos presupuestos, pero ¿qué impacto tendrán estos presupuestos en la economía española o cómo afectarán a los diferentes grupos sociales que han estado manifestándose y llenando las calles, como las mujeres o los pensionistas? Bueno, indudablemente detrás de los presupuestos siempre hay una filosofía política y unas preferencias o la sociedad en la que vamos a vivir. Por eso, aquí en ECO, hoy lo que queríamos es ir un poquito más allá y ver qué relación puede existir entre la aprobación de estos presupuestos o los presupuestos que se han discutido y el modelo de desarrollo que se vislumbra en el horizonte. Y para ello, como siempre, tenemos a 3 invitados de lujo que nos van a permitir ir desgranando todos los puntos que hemos preparado para entender tanto los presupuestos como su proceso, los entresijos que hay detrás de lo que vemos en las televisiones, como el impacto económico que va a tener. Vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes. En segundo lugar, tenemos a Mónica Melle, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y por último tenemos a Carlos Martínez, economista y activista. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Pues si queréis empezamos como siempre con un pequeño minuto de aproximación al tema, los presupuestos generales y su impacto económico. Carlos, empezamos por ti. ¿Qué te han parecido? ¿Qué te parecen? ¿Cuál es el marco? Bueno, vamos a ver, yo creo que estos presupuestos, cuando llegó el proyecto de presupuestos y yo pude leer el proyecto de presupuestos, me parecieron que eran un poco los presupuestos de la resignación, ¿no? Es un poco lo que yo creo que el Gobierno está intentando colocar ahora ese mensaje entre la sociedad española. La narrativa de la austeridad expansiva se ha agotado ya, incluso en Europa. Hemos tenido al propio presidente de la Comisión Europea, Juncker, reconociendo que había sido un error esa austeridad expansiva, y ahora dentro de esa narrativa oficial lo que intenta colocar el Gobierno es el mensaje de la sostenibilidad resignada, ¿no? Tenemos que conservar lo que hemos conseguido, pero seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades, nos dice la narrativa oficial, y por lo tanto tenemos que resignarnos. Y tenemos que resignarnos a no actualizar las pensiones con el IPC, tenemos que resignarnos a no tener un empleo estable, tenemos que resignarnos a tener prestaciones por desempleo insuficientes y tenemos que resignarnos incluso a hacer un discurso en Europa descafeinado completamente, ¿no? Si vemos cómo ha ido cambiando en esos 3 momentos que tuvo desde el primer papel que presentó Nadal, luego Guindos y al último que ha presentado el nuevo ministro de Hacienda, parece que en este país no ha pasado lo que ha pasado cuando lees ese papel. Y de hecho ya tenemos alguna respuesta de algún colectivo de economistas que intenta contraponerse a esa narrativa, ¿no? O sea, nos intentan colocar esa sostenibilidad resignada y nos dicen que vivimos por encima de nuestras posibilidades cuando no es así, ¿no? Cuando se puede hacer un discurso alternativo que utilice los presupuestos como lo que deben ser, no como un presupuesto familiar, que es como los utiliza el PP, y además estas son el tipo de perogrulladas que le gustan mucho al presidente del Gobierno. Los ingresos son iguales a los gastos, 1 más 1 son 2, ¿no? Y es esa lógica tan aplastante que venden, cuando en realidad los presupuestos generales del Estado son un instrumento de cambio y de transformación, ¿no? Nos están diciendo desde Europa que tenemos tenemos muchos, pero 2 fundamentalmente. Lo digo esto y ya paso la palabra, que son baja productividad en nuestro crecimiento y tenemos altos índices de desigualdad, y esto es lo que puede afectar a la sostenibilidad de nuestro crecimiento. Bien, el instrumento para cambiar esta dinámica son los presupuestos. El Gobierno renuncia a utilizarlos, pero es verdad que la presión de la calle ha conseguido que estos presupuestos cambien en algo. No en todo, pero sí en algo. Bueno, muchos elementos de debate, Carlos, encima de la mesa, así que vamos con ellos. En primer lugar, Mónica, un primer minuto para que nos dejes tu impresión. Sí, yo veo que cambia un poco, Carlos. O sea, es verdad que han querido hacer guiños a los colectivos que se han manifestado, como los pensionistas o las mujeres en el último momento,
pero son guiños que no reflejan cambio en unos presupuestos que al final son el reflejo de una política económica que ha llevado el Partido Popular durante todo su gobierno, durante todo su mandato. Quiero decir, son unos presupuestos continuistas. No resuelven ninguno de los problemas que tiene la economía española ni que tienen los ciudadanos. O sea, en primer lugar, lo más importante, no revierten los recortes. Entonces, claro, el tema de la desigualdad, que es un problema que tenemos ahí, hoy se hacía público el informe de Cáritas, ¿no? Entonces, quiero decir, es que estamos en un país donde la pobreza pues está muy presente. No incrementa la inversión en investigación y desarrollo, que es un pilar fundamental para nuestro nuevo modelo de crecimiento que queremos todos, con empleos de calidad y que tengamos una economía pues sólida y que pueda también financiar esas pensiones que todos queremos. En tercer lugar, no resuelve el problema de las pensiones, para nada. Y lo más grave, no hace una reforma fiscal, que eso es fundamental, porque al final esto de un impuesto para financiar... A ver, aquí en este país tenemos un estado del bienestar que es el más raquítico de Europa. O sea, representa el gasto social el 38% del Producto Interior Bruto, el más raquítico de Europa. Entonces, necesitamos una reforma fiscal que permita que los que más ganan y que los que más tienen paguen más, y no parches. Y no hace nada de esto, no hace ninguna reforma de este tipo. O sea, que entonces es un presupuesto que no da ninguna respuesta y que es totalmente continuista. Y que lo más grave es eso. Además, en cuanto a la política económica de este gobierno, mira, la educación, por ejemplo, hay recortes en educación pública, mientras que la educación concertada ya ha recuperado los niveles previos a la crisis con creces. Entonces, esto refleja un modelo ideológico determinado. Bueno, pues hemos empezado el debate en el primer minuto, así que vamos a continuarlo. Carlos. Bueno, yo me sumo a la línea y diría a lo mejor en un titular, son unos presupuestos performativos o, por dicho de forma vulgar, más publicitarios. Es decir, cada vez nos encontramos con que los presupuestos cumplen una función más comunicativa que una función real, ¿no? Y después podemos incluso entrar en la cuestión de que el presupuesto después no se cumple con las ejecuciones del propio presupuesto, los anuncios que llevan incluso el propio presupuesto, como bien decías, por ejemplo, hacen en una respuesta a las demandas sociales, como ahora mismo con el Pacto contra la Violencia de Género, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ese anuncio y de esos grandes titulares de que se cumple, después en el presupuesto no están o están y después no se ejecutan, ¿no? Es decir, que son unos presupuestos, ante todo, muy publicitarios. Pero sí que me gustaría decir una cuestión, y es que es verdad que aunque son continuistas, ha habido un cambio en el gobierno, ha tenido que pactar, hay cambios pequeñitos, pero reflejan una contradicción evidente del gobierno, y es que no tiene un proyecto claro de país. Es decir, no hay, por ejemplo, partidas en la inversión que fijen cuál es el rumbo o la apuesta de este gobierno, más bien son un presupuesto, digamos, que sale del paso en una situación de bloqueo político. Bueno, pues los elementos están establecidos. Si queréis, me gustaría... antes de lanzarnos dentro del contenido de los presupuestos, averiguar cuál es la situación cíclica de la economía donde se aplican estos presupuestos. Es decir, ¿dónde estamos en España? ¿Cuál es la situación económica de España? El Gobierno en los últimos tiempos se le llena la boca a decir que bueno, pues hemos salido de la crisis, que estamos ya en otra fase y que este es otro momento. Bueno, hemos salido de la crisis, esto es verdad, estamos en otro momento, es una posición cíclica diferente, y lanzo la pregunta a la mesa, quien quiera que empiece. Los ciudadanos no notan esa salida de la crisis, ¿no? Es lo primero que yo diría. O sea, el informe este que decía yo antes de Cáritas, pues la principal conclusión que yo he sacado de una lectura así rápida del mismo es que 7 de cada 10 no perciben la recuperación. 7 de cada 10 españoles o ciudadanos. Quiero decir, tenemos trabajadores pobres, tenemos un mercado laboral precario, con unos salarios que no dan para llegar a final de mes. Tenemos unos parados de larga duración que no tienen ninguna salida y que encima ya más de la mitad de los parados en este país no reciben ninguna contraprestación. Y encima las políticas activas de empleo para formarles y para que puedan salir de ese círculo vicioso en el que están, tampoco están en los presupuestos. Tenemos una temporalidad que ahí sí que somos los campeones de Europa, ¿no? Yo veía el gráfico que le tengo aquí en el móvil, no sé si se verá, pero este gráfico donde estamos arriba del ranking, no sé si se ve, pero es que da pena. O sea, es que es este nuestro ranking. La temporalidad, tenemos un 26,8% de los contratos temporales y la media de la Unión Europea, de los 28, está en 14%. Entonces,
tenemos un problema estructural de mercado de trabajo y tenemos muchas dificultades porque esto no lo cambia. Y luego a mí lo que más me preocupa es que efectivamente los presupuestos tienen que marcar prioridades y la prioridad que tenemos en este país ahora mismo es la desigualdad. O sea, la prioridad, la respuesta que tendría que dar el presupuesto es hacer frente a la desigualdad, porque es que nos lo dice hasta la Unión Europea. El informe que ha hecho público de recomendaciones del Programa de Estabilidad de España, que lo ha hecho público el 23 de mayo, o sea, antes de ayer, bueno, pues nos dicen las recomendaciones que tenemos que mejorar la capacidad de transferencias sociales para reducir la pobreza. Efectivamente, un presupuesto eficaz es aquel que consigue que el gasto vaya a los que más lo necesitan, a los que no perciben la recuperación. Y este presupuesto no consigue eso. Este presupuesto no hace este trasvase, esta transferencia a los que más lo necesitan, a los que no llegan a fin de mes. Vamos a hablar de ese informe, además, porque ese informe pone el acento, entre otras cosas, en las reformas estructurales que tiene que hacer España y en el problema que para la Unión Europea, para la Comisión Europea, suponen las autonomías. Pero bueno, Carlos, quería preguntarte al respecto de lo que decía Mónica. Es cierto, hay unos indicadores de desigualdad y pobreza que están encima de la mesa, pero también es cierto que hay una recuperación económica. ¿Qué factores hay detrás de esa recuperación y por qué no se está viendo o no se está trasladando a las condiciones de vida de los ciudadanos? Vamos a ver, yo creo que las empresas no es que estén recuperadas, las sociedades no financieras. Si miramos, también tenía otro gráfico aquí que no sé si se puede ver, pero esto es un gráfico bastante explicativo de cómo están las sociedades no financieras en 2017 en comparación a 2018. Están ganando ahora 36.000 millones más que en 2008. Es decir, no es que estén recuperadas, es que están mucho mejor que en la bonanza anterior. Tenemos un problema de que las empresas están más que recuperadas, están más bollantes que antes. ¿Todo tipo de empresas, grandes empresas, pymes? Todas. Y encima es generalizada esa recuperación, porque el 80% de las empresas ahora están en beneficios, ¿no? Tenemos un 20% que todavía no, pero esto suele ser habitual porque son empresas nuevas que se han creado, que están en proyectos. Y lo vemos los datos del desempleo, ¿verdad? ¿No? Sí. Quiero decir que... Entonces sí que tenemos al aparato productivo ya recuperado. Además, las empresas no financieras tienen un nivel de endeudamiento que ya está por debajo de la eurozona, está en el mismo nivel que en 2005. Esto ha sido porque, pues bueno, lo que a lo largo de la crisis lo que ha ocurrido es que las empresas se han quedado con todas las ganancias de productividad y además el Gobierno les ha dado un instrumento con la reforma laboral para devaluar los salarios, con lo cual los márgenes empresariales han aumentado. El Banco de España lo sacaba hace unos días, incluso, en su informe anual. ¿Qué han hecho las empresas con ese dinero que han sacado? Pues apropiándose de la productividad y rebajando con la reforma laboral los salarios. Bueno, una parte se la han gastado en algo adecuado, que era desendeudarse. El problema que tenemos, y por eso nosotros decimos que ha sido un reparto desigual de las cargas, es este otro gráfico de aquí, que indica cómo los dividendos de las empresas no financieras han estado creciendo a lo largo de toda la crisis. Entonces hemos tenido un problema de reparto desigual de las cargas de la crisis y ahora estamos teniendo un problema de reparto de la prosperidad de las empresas en la etapa de crecimiento, porque la reforma laboral ha metido instrumentos que siguen presionando los salarios a la baja, aparte del miedo que sigue habiendo. Ahora es mucho más fácil que te despidan, las indemnizaciones son mucho más magras y nos cuesta mucho más a las organizaciones sindicales. Bueno, ahora de hecho la patronal la tenemos que, a pesar de esta boyante situación de las empresas, es imposible conseguir que firmen un acuerdo recomendando a los negociadores de los convenios que los salarios ganen poder de compra en esta coyuntura, ¿no? Claro. Entonces tenemos un problema fundamentalmente de reparto, ¿no? Que los presupuestos, estoy de acuerdo con Mónica, no ayudan a resolver. Pero yo creo que tenemos otro problema también muy importante, y ya me callo, Carlos, de aparato productivo y de productividad. O sea, si no tenemos un buen aparato productivo, luego no podemos financiar el resto de cosas, no podemos financiar, aparte que esa es la primera distribución de la renta, donde nosotros retiramos los salarios y bueno, la parte empresarial amortiza y reparte dividendos. Y luego hay una segunda distribución que se hace a través de los presupuestos y del sistema fiscal, que efectivamente es muy magro, no solo para los de arriba en general, nosotros tenemos impuestos mucho más bajos que en el resto de Europa, ¿no? Entonces, también por un discurso ideológico que está ahí y que es histórico, ¿no? Y que quizá ahí pues tenemos que hacer autocrítica, ¿no? No solo... Mira, solamente un apunte.
En el tema de impuestos no coincido, es lo único. O sea, quiero decirte, aquí en este país los que pagan impuestos son las clases medias y las rentas del trabajo. O sea, hay un problema, o sea, y ahí no hay que subir, ahí no tanto las clases medias aquí, para las rentas que están percibiendo, porque lo otro coincido totalmente. O sea, realmente el reparto de la recuperación, igual que el reparto de la crisis no fue equitativo, el reparto de la recuperación está siendo efectivamente el problema. Por eso yo decía la reforma fiscal. Las rentas del trabajo, efectivamente, han bajado desde el 2008 hasta el 2017, han bajado 10.000 millones, mientras que las rentas empresariales han crecido en 98.474 millones, es decir, un 58% han crecido. Quiero decir, al final estamos viendo que la recuperación sí está produciendo las rentas empresariales que no pagan impuestos. Ese es el problema. Esos son los que tienen que pagar impuestos, las grandes sociedades, pero no son las tecnológicas, todas ellas. Carlos. Y luego, efectivamente, lo que hay que hacer es que las rentas salariales no pueden estar en esos niveles, no pueden estar esos salarios. Efectivamente. Un poco el hilo que comentaba Mónica, que también ha comentado Carlos, yo creo que es significativo por un lado que hemos recuperado niveles del PIB, que hemos recuperado a nivel de beneficios, pero que, por ejemplo, el impuesto de sociedades no está recaudando lo que se recaudaba en la anterior época. Hay un gran problema en cuanto a ese impuesto y por ejemplo, hay un cambio en la composición de los ingresos del Estado. Es decir, ahora mismo los impuestos indirectos han ganado más peso que los impuestos directos. Y eso es una consecuencia evidente cuando sí se está generando riqueza, ¿no? Pero sí me gustaría hacer dos apuntes previos sobre si hay crisis o no, ¿no? Una cuestión en relación a... Creo que la crisis no solo se tiene que medir en torno al crecimiento del PIB. Si la medimos en torno a eso, está claro que hemos salido de la crisis, ¿no? Pero solo dos datos. Con el nivel de desempleo que tenemos no podemos decir que esto funciona, por decirlo en términos más coloquiales. O, por ejemplo, con el dato de que estamos perdiendo población. Un país que pierde población, algo no va bien, ¿no? Y eso sigue ocurriendo en nuestro país. Entonces, dejemos eso claro. Y luego dos cuestiones en cuanto a la dinámica de fondo en relación a la intervención de Carlos, ¿no? Yo creo que es importante darnos cuenta por qué, de alguna forma, las empresas no financieras están recuperando, ¿no? Porque las empresas financieras tienen otra dinámica distinta. Yo creo que uno de los motores, se habla mucho de los bajos tipos de interés gracias a la política no convencional del Banco Central Europeo, los precios del petróleo que han bajado, que han ayudado mucho, los vientos de cola, ¿no? Pero yo creo que uno de los factores decisivos ha sido el turismo, que es una de las cuestiones que no sacamos encima de la mesa, porque detrás de estos datos que manejamos agregados, muchas veces perdemos las dinámicas de fondo. Y la dinámica de fondo es que hemos tenido unos años de muchísima bonanza en cuanto al turismo, se ha recuperado muchísimo, sobre todo y se ve en términos de recuperación en qué zonas se está creando puestos de trabajo y en qué zonas no se crean puestos de trabajo, y creo que la dinámica ahora mismo que dirige la economía tiene mucho más que ver con una economía tercerizada, especializada en el turismo, y eso es lo que nos sale en los datos que en otra cuestión. Conclusión, estos presupuestos no están cambiando esa dinámica, esos presupuestos refuerzan esa dinámica, no redistribuyen, y creo que, bueno, a lo largo del debate podremos entrar más en... permites, porque a mí el tema fiscal me parece básico, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos una responsabilidad importante todos, ¿no? Tenemos que generar una cultura fiscal en el país. Yo creo que los mensajes de que los ricos pagan pocos impuestos, que es verdad, y que con eso se soluciona todo, no es cierto. O sea, pagamos muchos menos impuestos que en Europa, todos, en IVA, en impuesto de sociedades. Desde luego el impuesto de sociedades estoy completamente de acuerdo. Bueno, también están las pymes, ¿no? Quiero decir, y es verdad. Las pymes sí pagan, las pymes no. Es verdad que tenemos un tipo cero, las pymes no, los autónomos es otra historia. Es verdad que tienes toda la razón, las pymes, la media de las grandes empresas españolas es un 7% de tipo efectivo y las pymes pagan un 13,8%, ¿no? Lo cual es algo que no se compadece y que por lo tanto el impuesto de sociedades es un impuesto que está mal diseñado porque permite que durante los siguientes 14 años a que tengas pérdidas te las puedas amortizar, ¿no? Es un impuesto demasiado generoso y además ha habido dos reformas fiscales que han bajado el tipo, ¿no? O sea, sucesivas, espaciadas en el tiempo. Entonces, efectivamente, tenemos un problema de desfiscalización en el impuesto de sociedades. Tenemos también un problema en el impuesto. Bueno, hemos tenido una reforma fiscal de 10.000 millones que fundamentalmente ha incidido en el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta. Estoy de acuerdo con Mónica. Encima ahora colocan otros 2.000 millones más en el IRPF y ya digo, cuando nos comparamos internacionalmente pagamos pocos impuestos en el IRPF, en el impuesto de sociedades y en el IVA. Luego es verdad que hay problemas de distribución, pero es si queremos efectivamente que luego haya servicios públicos universales de calidad, tenemos que generar entre la población una cultura
fiscal responsable, que no se puede basar en decir que los ricos no pagan impuestos y que el fraude fiscal y que con eso se resuelve todo, porque no es verdad, porque no es solo eso. Con eso, digo yo. Habrá que empezar con el fraude fiscal y habrá que empezar con los Mónica, ricos que no pagan impuestos. La parte del león está en el otro lado, no está ahí. Estoy contigo. Si yo he dicho que nuestro modelo del bienestar, nuestro estado del bienestar es de los más raquíticos de Europa. Entonces, no, pero lo que no tiene sentido es que el reparto de la recuperación esté siendo tan injusto. Es verdad que, como decía Carlos, el otro Carlos, el modelo productivo de este país no ayuda y la temporalidad tiene mucho que ver también con el modelo. O sea, ahí hay unas causas y también el tamaño de empresas, porque claro, en las grandes empresas en Alemania, pues cuando hay crisis, pues hay reparto de trabajo y entonces pues él sufre menos, ¿no? O sea, eso también es un hándicap de nuestro modelo, pero por eso también es muy importante empezar a sentar bases de otro modelo, que no se base exclusivamente en esos servicios de bajo valor añadido, como es el modelo que tenemos. Y efectivamente el turismo, claro, todos los conflictos también que ha habido geopolíticos en Oriente Próximo, pues nos han venido bien. Por supuesto, los tipos de interés del Banco Central Europeo, el precio del petróleo, o sea, es cierto. Pero el problema no es que estemos creciendo. El problema, a mí, lo que me preocupa, y a la Unión Europea, como he dicho, es el tipo de crecimiento que se está produciendo y las generaciones de los millennials y de toda la gente que bueno, pues va a ser más pobre, va a vivir peor que sus padres. Claro. Y de hecho muchos de ellos estamos viendo que están emigrando. O sea, es que la desigualdad en este país está creciendo a unas marchas que ya se preocupan los organismos internacionales. Entonces, era la oportunidad, el presupuesto. Y es una oportunidad, de nuevo, perdida. Y así estamos en este país, porque francamente es ahí, y además ahora que hay más posibilidades y que ya se puede ir revirtiendo algo y ya se pueden ir solucionando algún problema al menos, claro. Por no hablar de los problemas que hablaremos de modelo productivo, que es muy importante de cara a futuro. Yo sí me quería, el debate es súper interesante con respecto a la situación, yo sí me quería, además habéis puesto ya ciertos elementos y hablado de los presupuestos, el contenido en sí mismo de los presupuestos, que sí me gustaría entrar ya en el fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que contiene estos presupuestos? Y os voy a poner algunos titulares de los cuales nos han regalado bueno, el gobierno en los últimos meses, pero no el gobierno, también Ciudadanos, también el PNV, que también presume de los presupuestos que ha sacado, que gracias a ellos, por ejemplo, dicen que se ha incrementado las pensiones, unas pensiones para los que aparentemente hace, pues no sé, 2 meses, 3 meses no había dinero y de repente, bueno, pues han conseguido sacar dinero o no se sabe de dónde o no se sabe si lo van a sacar. Carlos, el contenido en términos de pensiones que tienen estos presupuestos. Bueno, o sea, por un lado, en términos de pensiones, yo creo que lo que hay que decir es que, ante todo, han tenido que tener esta respuesta porque ha habido mucha presión en la calle y hay que situar el foco ahí. Es decir, estos presupuestos han acabado y se han desenlazado así, no por un pacto por arriba solamente entre el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Popular, sino también porque había una presión muy grande en la calle, ¿no? Y eso ha hecho que finalmente pues contenga un poco, digamos, una autorreforma al propio Pacto de Toledo, ¿no? Y que estos presupuestos incluyan una subida de las pensiones del IPC, ¿no? Para todas estas pensiones, e incluso ellos dicen una rebaja también del IRPF que afectaría pues a las pensiones más bajas, ¿no? Yo creo que, como decía antes, los presupuestos a nivel comunicativo han lanzado una serie de mensajes que ya veremos después que se confirma y que no, porque lo que no podemos hacer es seguir el juego que año tras año nos presentan con los presupuestos, y es presupuestan una cantidad, ¿no? Que es lo que decíamos antes, y después no la ejecutan y resulta que queda solamente el titular, ¿no? Y lo más flagrante ha sido, por ejemplo, con las políticas de I+D+I, en la que, por ejemplo, este año se vuelve a decir que aumentan 350 millones respecto al año anterior. Ya veremos después realmente qué es lo que se ha ejecutado de todos esos créditos que ahora mismo se presupuestan, ¿no? Entonces, no podemos caer, yo creo, en la trampa, porque el Partido Popular ha dicho que pues tanto la rebaja, hablaba de un cheque bebé también a través del IRPF, se hablaba, por ejemplo, de la subida a la 5ª semana que ha negociado con Ciudadanos, etcétera. Pero al final lo que tenemos es un presupuesto que, por el lado de los ingresos, como decíamos, tienen un gran problema, porque el impuesto de sociedades no se recupera cuando sí se ha recuperado el PIB, cuando sí se está recuperando otros indicadores de beneficios, y también porque siguen consolidando un techo de gastos 60.000 millones menor al que teníamos cuando
antes de la crisis, ¿no? Es decir, no es un presupuesto de salida de la crisis y ellos mismos lo saben, ¿no? Y por eso juegan tanto con lo performativo, con lo publicitario, porque no pueden atender todas las demandas sociales que un momento político como en el que estamos exige. Y por lo tanto pues algunas las cubren con titulares de prensa y otras las cubren pues bueno con chapuzas como por ejemplo el cambio que ha habido con la subida de las pensiones, que han anunciado un nuevo impuesto a las tecnológicas que ni siquiera tienen un borrador, que no saben ni cuánto van a recaudar. Es decir, al final el dinero está, o el rescate de las autopistas también, que han sido otros 2.000 millones, el dinero está, ¿no? Cuando quieren sacarlo para otras necesidades sociales no está, ¿no? Y yo creo que el objetivo fundamental que nos tenemos que fijar es por qué estamos 7 puntos o 8 puntos por debajo en recaudación fiscal. Y eso es consecuencia también, no solamente de voluntad del Gobierno, sino de un modelo, y yo insisto en el modelo de crecimiento, ¿no? Que intentan otra vez volver a un tipo de burbuja basada en la vivienda, ¿no? Como salida un poco a esta rueda de ratón de correr hacia adelante. Pregunta, Carlos. Gracias al PNV, primero, y segundo, ¿hemos resuelto el problema de las pensiones? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. O sea, ahora tenemos un Parlamento más sensible, pero sensible a lo que está ocurriendo en la calle, en los movimientos sociales y lo que está pasando. Y yo creo que es lo bueno que enseñan el resultado final de estos presupuestos, que es verdad que es una pequeña mejora en la buena dirección y luego una parte que no está moviéndose como debe y no se está utilizando el presupuesto como verdadera palanca de cambio, ¿no? Pero yo lo que intentaría trasladar es ese mensaje, ¿no? Que si nos movemos, que si nos movilizamos, efectivamente el Parlamento ahora sí puede ser sensible. El partido del Gobierno y el Gobierno han hecho este cambio en las pensiones completamente a regañadientes. Es más, no lo quieren hacer. Ha habido una campaña perfectamente orquestada desde distintos ámbitos para criminalizar a los pensionistas, ¿no? Se ha dicho que la crisis la han pasado de rositas los pensionistas, que no han visto bajar sus pensiones, que no ha crecido la pobreza entre ellos. Se ha intentado crear un conflicto intergeneracional entre jóvenes y viejos, ¿no? Diciendo que los viejos les iban a robar a los jóvenes sus oportunidades cuando tuvieran que pagar impuestos más altos para pagar las jubilaciones del baby boom. Y también, lo último que se está diciendo ahora es que no han aportado lo suficiente, que luego cobran mucho más de lo que aportan, que eso pasa en todas las áreas del estado del bienestar. Tú tienes la mala suerte de tener cáncer, una enfermedad grave, y seguramente todas las aportaciones que has hecho al sistema sanitario no cubren esa operación. Y en la universidad a veces pasa también eso. Sobre todo pasa porque invertimos en jóvenes que luego, como el aparato productivo no genera puestos de calidad, acaban trabajando en puestos por debajo de su cualificación y no rentabilizan ese gasto público que hemos hecho entre todos, o se acaban yendo fuera a otros países y emigran para sacar partido a ese capital humano que hemos financiado entre todos, pero la riqueza o la renta se acaba generando en otros sitios. O sea que esta criminalización también la hemos visto en otros sitios, ¿no? Esto de jóvenes viejos, en el mercado de trabajo nos pasa igual, ¿no? Generalmente el discurso del otro lado lo que suele decir es que los trabajadores indefinidos les roban los derechos a los temporales, y nosotros tenemos que salir ahí diciendo, hombre, que está bien acabar con la lucha de clases, pero no convirtiéndolo en una lucha intraclase, ¿no? Sino que aquí está también el capital, y que si efectivamente, como decía Mónica, uno de los graves problemas que tiene este país es el de la temporalidad, lo que tendremos es que repartirnos el coste de esa temporalidad entre todos, entre capital y trabajo, para que haya empleo estable y que cuando llegue la crisis y haya que ajustar las caídas de la demanda, no sean los últimos en llegar a la empresa, los primeros en salir y asimilar prácticamente todo ese coste. Repartámoslos entre toda la plantilla y repartámoslos también entre el capital, que no nos pase como durante la crisis anterior, que el capital lo que ha hecho es mientras sacar más dividendos, o sea que todo el coste ha estado en las espaldas de los trabajadores y los trabajadores. Ese modelo no funciona, obviamente. Bueno, a mí, Carlos, es que me acabas, no sé por qué me has recordado a Montoro cuando dice que esos presupuestos son los más sociales de la historia, ¿no? Cuando dices que la sensibilidad, o sea, aquí no ha habido ninguna sensibilidad. Yo aquí lo único que ha pasado es que no les quedaba otra. O sea, es que según estabas diciendo eso, me acordaba de esta secretaria de Estado de Comunicación que decía que se jodan, ¿no? Algo así, a los jubilados, ¿no? O sea, que la comunicación del presidente del Gobierno. ¿No? Del PP, o sea, pero eso es lo que he dicho yo, que el PP... O sea, a ver, no, o sea, esto, que lo ha hecho a regañadientes el PP. Pero a regañadientes, pero además
arrastrando los pies y porque no les queda otra y no se lo creen, porque ellos creen en un modelo de pensiones privado. Pero y es lo que han estado intentando incentivar durante todo su mandato, del Parlamento no con las bonificaciones fiscales que hay a planes de pensiones privados, con el tema de convencer a la ciudadanía, oye, no vas a tener pensión, hazte un plan privado, etcétera. O sea, a ver, esto es muy grave porque es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, han puesto aquí esta revalorización, pero no es nada estable, ni se lo creen, ni nada. O sea, a mí me preocupa muchísimo porque encima parece como que ya los presupuestos pues este tema lo están resolviendo, no para nada. O sea, este tema es un tema a resolver con unos mayores ingresos y con una financiación que sea vía presupuestos, no hace falta que sean vía cotizaciones, habrá que ver cómo y habrá que discutirlo y eso es lo que hay que hacer. Y desde luego estos Pero esto no se ha hecho en estos presupuestos, ¿no? Es decir, no se ha discutido si hay que añadir, si no hay que... Se ha creado esa tasa a las tecnológicas, la tasa Google, pero que con eso están con ello, pero o sea, es todo falso, es que es todo falso, es que la previsión de ingresos que decías tú, Carlos, o sea, los ingresos siempre son mentira, o sea, los ingresos nunca son los que dicen, y ya nos lo dice Bruselas, por eso nunca cumplimos los objetivos que marcamos de déficit. O sea, es que todo es mentira, es que no gestionan ni bien el presupuesto. Entonces, eso por una parte. Y luego, cuando dicen lo de que han incrementado el gasto social en un 2,8%, bueno, pero es que el incremento nominal del PIB, según sus propios presupuestos, un 4,2%. O sea, que quiere decir, está muy por debajo de lo que potencialmente se podría haber apostado. O sea, que no apuestan por ello, ¿no? Y luego me preocupa muchísimo también las bases de un modelo de crecimiento sólido de futuro. Entonces, ahí dicen, no, preguntabas... ¿Qué dicen los presupuestos? Pues dice que va a incrementar la inversión en infraestructuras un 12%. Bueno, pero es que claro, venimos de una etapa en la que los recortes que he traído el gráfico, fíjate, la evolución que ha sufrido la inversión en infraestructuras. Claro, entonces, estamos en unos niveles que, claro, el incremento es que en este país estamos diciendo que la productividad, tenemos un problema que también nos lo dice Bruselas y lo sabemos. Y es que como no seamos competitivos, pues la productividad no mejora. Y entonces ahora tenemos un problema de muchas infraestructuras que faltan. Hay otras que a lo mejor no se tenían que haber hecho, no lo discuto. Pero, por ejemplo, el corredor del Mediterráneo es un tema que todo el mundo reconoce que debe de estar. Las interconexiones modales son fundamentales para la competitividad. Y si no hay competitividad, pues no vamos a tener un modelo de crecimiento sólido. Y eso es muy importante también para empleos de calidad y bien retribuidos. Y luego otro problema mucho más grave. A mí me preocupa la formación, que no se forma bien y que tampoco se apuesta, por ejemplo, por políticas activas de empleo que formen a la gente que está fuera del mercado laboral, y me preocupa muchísimo la inversión en investigación y desarrollo, que no se ejecuta y que también nos lo dice Bruselas en el último informe, no se ejecuta. Fijaros la inversión presupuestada y la ejecutada de los últimos años. Primero hay una caída, ¿no? La caída se ve claramente. La presupuestada, pero los presupuestos, la ejecutada es la que finalmente realiza el gobierno, ¿no? Pero hay caída en las dos, por supuesto, durante estos años, ¿vale?, de los recortes, pero es que encima la ejecutada ya es que nos hemos quedado en 1.000 millones. Claro, los objetivos que tenemos también con Europa de llegar a un 2% del PIB, estamos en el 1% del PIB de inversión en investigación y desarrollo, y tenemos ahí un problema muy importante porque empleos científicos han disminuido 900.000, Sí. Patentes están disminuyendo, gente formada que se nos está yendo, y eso es el futuro de España, de la economía y de todo. Entonces, claro, y además es que esto Carlos, no se hace de hoy para mañana, ese es el problema además. Tenemos a los Carlos con las manos levantadas. Si me permite solo... Estoy rápidamente y luego Carlos enseguida. Martínez. Es simplemente que yo lo único que quería mostrar es que si la gente se mueve, se pueden cambiar cosas. Ese era el mensaje. Efectivamente, esto no resuelve, ¿no? Sobre todo mientras tengamos un gobierno que no se lo cree, que lo ha hecho a regañadientes y que lo que se dedica es a criminalizar al colectivo de jubilados, ¿no? Y efectivamente lo que tiene que hacer es el Pacto de Toledo, trabajar y funcionar en una línea que es necesitamos más ingresos para el sistema. Si no, el sistema
máxima no puede mantener la suficiencia de las pensiones. Van a discutir la tasa Google de la que tú sí, dudabas. pero la tasa Google va a ser algo, primero porque es algo nuevo que no sabemos el recorrido que puede tener. Hay que hablar en serio, hay que hablar del sistema fiscal, hay que hablar del IRPF, yo creo que son sobre todo las figuras directas las que habrá que utilizar y sobre todo figuras que puedan dejar fuera a los jubilados, ¿no? Porque a ver si les vamos a hacer pagar vía fiscal lo que no les queremos pagar con subidas de las pensiones vía IPC, ¿no? O sea que hay que buscar esas figuras que no hagan pagar dos veces a los jubilados, porque si no, sanitario, por ejemplo, o otras cosas, ¿no? O sea, si lo ponemos en el IVA, pues va a haber una parte que entonces la van a pagar los jubilados y entonces van a estar cotizando dos veces. Entonces lo tenemos que organizar de tal manera. Nosotros tenemos recorrido fiscal para hacerlo, porque como se mostraba antes, tenemos 7,4 puntos de contribución fiscal, prefiero decir yo, más que de presión fiscal, porque es la contribución por debajo de Europa. Es verdad que parte la hemos perdido por la crisis, pero hay otra parte porque tenemos un sistema fiscal, como decía antes Mónica, raquítico. Entonces ahí tenemos un recorrido que hacer. Hay otro recorrido que se puede hacer también en cotizaciones. Tenemos topadas las cotizaciones a partir de cierto punto por una base máxima, a pesar de que el salario sigue subiendo a partir de ahí, de tal manera que las personas que ganan salarios más altos consiguen la pensión máxima con el esfuerzo fiscal más pequeño, es decir, es un modelo regresivo por arriba. Por eso podemos seguir destopando. Es verdad que al destopar también hay que destopar la pensión máxima, pero podemos establecer ahí una relación solidaria y sobre todo se puede generar un mecanismo de cash flow que permita que la montaña a la que nos vamos a enfrentar de los baby boomers cuando se jubilen, pues lleguen antes los recursos y luego cuando baje la montaña es cuando paguemos las pensiones máximas destopadas. O sea que se puede hacer ejercicios de ingeniería financiera, ¿no?, para abordar también el problema. Pero desde luego no es lo que se ha hecho en este presupuesto con las pensiones. Efectivamente, ¿qué va a hacer el gobierno del PP? Todo esto que estás comentando no es lo que ha hecho. Yo quería decir, o sea, además os interpelo a los dos. Por un lado, con el tema de pensiones, creo que es significativo que no sepa muy bien dónde van a sacar el dinero, por decirlo así, porque al final está demostrando la estrategia que ha utilizado siempre el gobierno, que es, bueno, ya veremos luego a final de año cómo lo ajusto, ¿no? Ya veremos qué recaudación final hay según el crecimiento, ya veremos cuánto va a crecer o no el PIB y en función de eso, pues qué o no tenemos que ejecutar de ciertas políticas de gasto, ¿no? Y eso es una estrategia que han hecho para mover recursos de un sitio a otro sin que se note. Y en este sentido creo que con las pensiones, cuando se inventan un impuesto donde ni siquiera hay un borrador, ¿no?, que incluso hay un gran debate sobre este impuesto y están saliendo el propio gobernador del Banco de España u otros a decir que no hay viabilidad de que ese impuesto llegue hasta antes de que acabe este año, por lo tanto es una estrategia más del gobierno de, bueno, nos comprometemos a este gasto porque la calle lo exige. Yo creo que sí que es importante remarcar que la base social del Partido Popular mayoritariamente está envejecida y en ese sentido sí que estaba dañando su credibilidad y han movido ficha. Por eso es importante, yo también coincido en señalar que la movilización en la calle y las demandas también funcionan, ¿no? Y la otra cuestión creo que es muy interesante, por eso decía que no tenemos, o es un presupuesto sin modelo de país, es precisamente por lo que comentaba Mónica de la inversión pública, ¿no? Creo que es importante, por un lado, señalar que la inversión pública ha caído en el presupuesto, que las políticas de austeridad lo que han hecho durante todos estos años es cargarse la inversión pública, ¿no? Pero creo que tampoco tenemos que fetichizar solamente la inversión pública sin hablar qué tipo de inversión pública, porque a ver si vamos a volver al modelo anterior, ¿no?, que precisamente no queríamos decir. ¿Queremos infraestructuras? Bueno, según qué tipos de infraestructuras, ¿no? Queremos, y creo que ahí podemos estar muy de acuerdo, es decir, inversión pública ahora en vivienda, tal vez no para construir nuevas viviendas, porque ya tenemos un exceso de stock de viviendas en nuestro país, tal vez para rehabilitar viviendas que no se pueden usar y ponerlas al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y a lo mejor no tendríamos estos precios de alquiler. Es decir, ¿cuál es el problema que tiene ahora mismo nuestro país? Fundamentalmente es un problema de la dinámica de inversión. La inversión no se recupera. Y la inversión no se recupera tanto porque no hay sectores donde invertir de rentabilidad en nuestro país, y eso es un gran debate que tendremos que abrir, como porque, por lo que decía yo antes, desde el sector público y desde la apuesta de qué modelo se va a incentivar, no se está decidiendo qué modelo ni qué apuesta, y veremos en los próximos años por dónde apunta el presupuesto, sobre todo en términos de qué políticas de vivienda, porque al final, desde los años 70, este país se ha movido con diferentes burbujas y parece que todos los indicadores, por ejemplo, con otros problemas como es el alquiler, etcétera, indican que vamos hacia otra burbuja y que esa va a ser la apuesta de los sectores que agrupan, digamos, el poder político y económico en nuestro país. Yo creo que
has interpelado. El gran debate que dice Carlos, ¿no? El del tejido productivo y del que se habla muy poco. Aquí todas las crisis las abordamos recordando el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y va a llegar un momento que no va a haber ya más que recortar. Pero eso, si se me permite la expresión, y lo pido con disculpa, adocena a los empresarios. ¿Por qué? Porque los empresarios dicen, ¿para qué vamos a innovar? Cuando caigan nuestros márgenes ya vendrá el gobierno a recortar derechos y entonces podremos rehacer nuestros márgenes, ¿no? Entonces, deberíamos hablar más en el país de qué empresas queremos, cuáles son los retos de futuro y qué empresas necesitamos para abordarlos, ¿no? Pero de esto no suele hablar ningún gobierno, ¿no? Es más, hemos pasado de aquello de que inventen otros, a la mejor política industrial no existe, a la política nos la hacen desde Europa, ¿no? Entonces, tenemos un problema de colonización del aparato productivo, no solo en la parte industrial, que fue al principio, ahora lo tenemos en las public utilities. Hemos perdido Endesa, una gran empresa construida entre todos, que ahora es propiedad de los italianos, de una empresa pública italiana, ¿no? Y se ha quedado con toda la inversión que tenía en Latinoamérica, ¿no? Tenemos todas esas revolving doors. Perdona que te interrumpa, sí. Pero un tema que yo creo que es el crucial hoy en día no es la industria pesada que efectivamente está ahí, sino es la economía digital. O sea, quiero decirte, el modelo de economía de aquí para futuro, en el que deberíamos estar pensando y hablando, y donde las empresas ya no tienen que ser grandes empresas, hay muy pequeñas empresas de las tecnologías de la información y comunicaciones, y está generándose ahí un sector que es el sector clave que va a generar empleo y que ya está generándolo. Ese es el futuro. Entonces, hablando de o sea, es que no me has interpelado, porque hablando de la inversión en infraestructuras, por ejemplo, infraestructura de telecomunicaciones, pues es un tema que debería de estar el gobierno invirtiendo en mucha mayor medida, porque tú sales de Madrid y ya empiezas a tener problemas. Incluso en el propio Madrid tienes problemas. Entonces, es que el mundo digital está ahí ya. Entonces, quiero decirte, sí, Mónica, ese es un tipo de inversión. Mónica, menos AVE y más mundo digital, entonces. Porque a los políticos les encanta lo del AVE. Les encanta inaugurar una estación. No, bueno, el AVE, a ver, yo creo que el corredor del Mediterráneo, yo creo que hay AVE que es fundamental, que se tenía que haber hecho antes. Porque, yo preferiría que no hicieran el del corredor del Mediterráneo. Yo pienso que el AVE nuestro de nuestro país ha permitido pues mejorar la competitividad de muchas de nuestras empresas, ha permitido generar una tecnología que nuestras empresas que se han dedicado a esos sectores están ahora exportando fuera. Y eso nos ha venido muy bien, porque luego tenemos ahí otro problema de exportaciones en nuestro modelo. Pero vamos, que en relación a nuestro sí, pero modelo como la burbuja inmobiliaria ha generado grandes constructoras. Estamos pensando en ello. Y la vivienda, totalmente de acuerdo. O sea, la vivienda ahora mismo estamos viendo que los precios ya están subiendo un 7%, cuando en Europa suben un 2%. O sea, es que tenemos ya aquí de nuevo una burbuja. En la rehabilitación es donde deberían, efectivamente. Pero es que aquí lo que se fomenta también es la propiedad, no se fomenta el alquiler, otro tema que también se debería de incorporar en nuestros presupuestos y tampoco se hace. Por supuesto, inversión pública en esto y tratar de que se recupere parque de vivienda, también social, que no hay social, en fin. Pero todo esto no está en estos presupuestos. Por eso digo que estos presupuestos no son los más sociales de la historia. Es que parece de risa oír este tipo de cosas. Bueno, de eso presume Montoro, además, ¿no? Yo sí, nos queda poco tiempo. Estamos entrando, es verdad, en ciertos debates muy interesantes, porque es que los presupuestos lo tocan todo. Entonces, evidentemente, vamos navegando en torno a los contenidos de los presupuestos. Pero sí me gustaría entrar en las perspectivas de futuro y en las perspectivas, porque recordemos, estos presupuestos se aprueban 6 meses, con 6 meses de retraso, es decir, el año ya debería haber estado aprobado el 1 de enero, está aprobado pues 24 o 23 de mayo, y por tanto ese retraso, bueno, pues genera unos problemas, entre otros, por ejemplo, para los supuestos con los cuales están calculados los presupuestos. Aquí todos los invitados de la mesa nos han dicho que puede ser que los ingresos fallen, las previsiones de ingresos que están incluidas en los presupuestos fallen. Pero es que eso implicaría que tienen que hacer recortes para este año, para el año que viene, para el 2019, para poder cumplir con esos criterios de Bruselas. ¿Cómo está esta situación? Es decir, ¿son recortes encubiertos los que nos han propuesto? Porque estamos hablando de unos recortes, según lo que publica Bruselas, que Mónica nos ha traído el informe, entre 5 y 7.000 millones de euros para probablemente un año electoral, ¿no? 2019. Bueno, claramente no se va a cumplir el objetivo de déficit, como no se ha cumplido ningún año, ¿no? Pero es verdad que va a mantener la tendencia, ¿no? Yo creo que el déficit al final, en vez de quedar en el 2,2, el conjunto de las administraciones públicas va a quedar en el 2,5,
y para lo que es la Administración General del Estado, ¿no? Lo que trata los presupuestos, que sería la Administración Central y la Seguridad Social, va a quedar un punto por encima del objetivo, ¿no? Yo creo que eso, vamos, que creo que hasta la IREF igual no lo dice tan claramente, porque la IREF siempre... Me gustaría, una cosa que ha dicho Carlos que tiene mucha razón, ¿no? Que siempre hablábamos del presupuesto, lo que va a ser, y de lo que hay que hablar al principio es del ejecutado, y el problema que tenemos es que no se ejecutan las partidas, en la I+D, por ejemplo, pero por ejemplo en las políticas activas de empleo, el año pasado hemos tenido casi 800 millones que no se han ejecutado, y es un tema clave, ¿no? Entonces, de lo primero que deberíamos hablar es de eso. De lo segundo es pedirle a la IREF que sea un organismo verdaderamente independiente y que le diga al Gobierno que tiene que presentar los presupuestos de manera mucho más clara. O sea, la IREF debería ser un órgano para que los ciudadanos de a pie, no los técnicos que estamos aquí, entendamos los presupuestos, sino la gente que vea, bueno, esto es lo que estaba presupuestado y esto es lo que han ejecutado. Esto solo lo puedes ver en determinados sitios, no en todo el presupuesto. Y siempre las comparaciones que hace el Ministerio son lo que he presupuestado con respecto a lo que presupuesté el año anterior, que no se ha ejecutado, como señalaba bien Carlos. Pero es que hay otro elemento añadido donde la IREF debería hacer incidencia, que es que las partidas no se deberían presentar en términos de caja, sino en términos de contabilidad nacional, porque son las que luego sirve para calcular si tienes superávit o déficit, ¿no? Parece muy técnico, pero es que mejora el control del legislativo al ejecutivo, es decir, es una función básica en la calidad democrática de este país, ¿no? Desde luego, efectivamente, es un elemento básico. Tenemos ahí a la IREF que siempre le ajusta la bolilla a algún ayuntamiento o a alguna comunidad autónoma, pero cuando se refiere a la Administración Central, lo máximo que llegamos a oír es que, bueno, las previsiones del Gobierno son muy difíciles, pero entran dentro del escenario probable. A mí me gustaría una autoridad independiente que le dijera al Gobierno que tiene que presentar unos presupuestos que entienda el ciudadano de a pie. Es que esa labor tendría que hacer la IREF, ¿no? Una labor pedagógica, y el propio Ministerio, ¿no? Lo único que me ha gustado de la IREF es la noticia que leía yo esta mañana de que advierte que por esta regla de gasto, que tiene también mucho que ver con este presupuesto de ajustes, de austeridad, de austericidio, yo diría, pues los ayuntamientos acumulan en depósitos bancarios, sin podérselo gastar, 28.000 millones de euros, ¿no? Habiendo las necesidades que hay de vivienda, de políticas sociales, etcétera. Esa es a lo absurdo que llegamos, ¿no? Hablando de la credibilidad de esos presupuestos, ¿no? Yo veo que hay otros factores que también van a afectar, no solo la previsión de ingresos, sino también, por ejemplo, todo el tema del precio del petróleo, que tenemos un problema, aunque Estados Unidos, el precio del petróleo va a subir, el precio del petróleo va a subir con respecto a lo que está consignado en los presupuestos. Por supuesto. Y esto ya ha subido. Esto ya ha subido, pero va a subir más, ¿no? Porque aunque se incremente la producción de Estados Unidos a través del fracking, que es una baza que ellos están pensando, eso es la cantidad, pero el precio va a subir. Eso va a condicionar a mucha industria nuestra, a muchas empresas. Muchas empresas es el coste energético más importante, y eso va a condicionar todo, porque es un círculo vicioso. O sea, va a condicionar su productividad, va a condicionar los salarios, los despidos, el empleo. O sea, entonces todo este castillo de naipes se puede caer, ¿no? Pero luego también el ahorro también de las familias también, pues imagínate el combustible, o sea, lo más cercano al ciudadano, ¿no? Al que nos está escuchando ahora, pues efectivamente no le va a dar lo que gana para cubrir todo. Entonces todo esto va a repercutir de manera que vamos a ver ahí también que estos presupuestos van a tener ahí un problema. O sea, las previsiones de crecimiento van a verse afectadas por este hecho, más luego la política fiscal del Banco Central Europeo. Pero si crecemos menos, ingresamos menos, necesariamente hay unos ingresos por debajo de lo previsto y por tanto habría recortes. Claro. Sí, no, es que efectivamente, pero es que además ya no solamente por ingresar menos por las empresas que produzcan menos, no, es que hasta va a repercutir hasta en cifras de empleo, o sea, las previsiones de empleo que hay también van a verse alteradas, pero es que luego la política del Banco Central Europeo también está empezando a cambiar, y va a cambiar, y los tipos, hombre, a ver, no va a ser inmediato, pero esto no se va a mantener de forma permanente, ¿no? Entonces, igual perdón, Carlos. Yo solamente, Carlos y Carlos. Sí. Y seguimos debatiendo. Os quería apuntar una cuestión con el tema de los ayuntamientos. Creo que es muy importante. Es decir, no es casual solamente que haya 28.000 millones en los depósitos por un desastre, sino que es una forma después de reducir el déficit global. Porque al final hablamos de un déficit de todas las administraciones. Es decir, ¿puedes explicar eso un poquito más? El superávit que tienen los ayuntamientos, los 28.000 millones, sirve para que si después el Estado tiene un déficit mayor, sea compensado por el superávit de los ayuntamientos y por lo tanto el déficit global sea menor. O sea, que le aprieta las tuercas a los ayuntamientos
ayuntamientos para permitir un mayor déficit de la administración de Montoro. Claro, y en parte, una parte de consecuencia de este tipo de políticas que lleva haciéndolos desde muchísimos años atrás es, por ejemplo, los problemas que ahora mismo con la independencia o movimientos independentistas en Cataluña u otras tensiones territoriales que también tienen en parte repercusión este tipo de estrategias, ¿no? Creo que es importante además también decir que, bueno, si no cumple el objetivo de déficit, es el 2,4 y es el 2,9, tampoco nos saquemos las vestiduras, a ver si ahora vamos a estar fetichizando esos objetivos cuando lo que vanagloria al gobierno es que por fin salimos del protocolo de déficit excesivo, ¿no? Entonces también hay que decir, oye, mira, claro, no presumas porque luego no cumples nunca. Pero que creo que el kit no está ahí. Yo estoy también de acuerdo en que los tipos de interés pueden cambiar, no sabemos cuándo y siempre llevamos con este tururú. También están diciendo que si en Estados Unidos sube, posiblemente hay una respuesta aquí, va a haber presiones, ya veremos. Y creo también que es importante qué es lo que pasa con la dinámica del turismo, ¿no? Como decíamos antes. Y en ese sentido los competidores se están recuperando porque no es una cuestión vía precios, es decir, aquí no están viniendo más turistas porque hemos bajado salarios y porque les damos las cañas más baratas, por decirlo así, sino porque no se pueden ir a Egipto o no se pueden ir a Túnez y estos países tienen otra situación política. Vamos a ver qué está pasando. Esos vientos que estaban ahora no están, ¿no? Y solamente me gustaría acabar remarcando una cuestión fundamental, que es la cuestión del modelo, ¿no? Es decir, al final estos presupuestos son continuistas. En términos de presupuestos, pues no podemos decir que son continuistas, ¿no? Porque hemos pasado de una época de recortes a una época, bueno, en la que sí que hay cierta, digamos, austeridad expansiva, se le ha calificado. Bueno, sí que hay cierto cambio en el presupuestario, pero creo que es importante remarcar que son continuistas porque continúan el mismo modelo, es decir, el mismo modelo que nos trajo a la propia crisis. Es el modelo que está detrás de estos presupuestos donde no hay políticas para vivienda porque les interesan los alquileres altos para que la gente vuelva a comprar, es decir, no es una cuestión cultural, es una cuestión de que si yo voy a pagar de alquiler 800 euros y una hipoteca me sale 500, evidentemente todo el mundo nos vamos a hipotecar, vamos a pedir hipotecas, etcétera. Es decir, es un modelo que al final nos ha conducido a la mayor crisis de nuestra época y que posiblemente salgamos a través de otra burbuja, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que reflejan estos presupuestos. Yo dos cuestiones, una sobre lo que estaba comentando mi tocayo y otra sobre Trump, que creo que nos puede afectar mucho, ¿no? Al presupuesto, a Europa y a los españoles, ¿no? Yo creo que es bueno reducir el déficit público, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Que es algo más favorable. Lo que no ha sido bueno es reducir el déficit público de la manera que lo hicimos en un momento que estaba cayendo la economía, ¿no? Y entonces lo que hicimos es cercenar tejido productivo que era competitivo, aunque no fuera viable en ese momento financieramente. Mirad, la mitad de las empresas que invertían en I+D han desaparecido a lo largo de la crisis como consecuencia de una política que ha reconocido el propio Juncker, que era contraria porque acababa cortando tejido sano, y también de una política monetaria que no era suficientemente expansiva. Hasta 2015 no hemos tenido el quantitative easing americano ¿no? Es verdad que Draghi lo ha conseguido al final torciendo el brazo a los alemanes y hay que reconocerlo. La única institución federal de verdad que hay en Europa, pues ha demostrado el Banco Central Europeo. Y luego ya digo que es bueno reducir el déficit, pero no como se está haciendo. Yo creo que como habría que hacerlo recuperando el sistema fiscal. Hemos tenido una reforma fiscal de 10.000 millones que se han perdido en el presupuesto y vamos a tener una entre este año y el que viene de otros 2.000 millones. Ese músculo tenemos que recuperarlo para el Estado, para hacer políticas que cambien el tejido productivo, que hagan crecer más el PIB y de esa manera bajará el peso de nuestro déficit sobre el PIB. Y luego el apunte sobre Trump, que a mí me parece que es determinante, que va a ser determinante en el futuro de este presupuesto de España y de Europa. A mí me parece que, Trump va a hacer una política fiscal expansiva allí completamente. Y lo que no quiere es, va a bajar los impuestos y no va a bajar el gasto. Eso va a meter un subidón a la economía americana, pero lo que no quiere es que se le vaya por las fronteras ese crecimiento, ¿no? Que se le vaya a través de la balanza de pagos. Y entonces, para evitar eso, claro, primero tiene un problema, que la Reserva Federal, que es un organismo independiente, le va a subir los tipos. Y al subirle los tipos van a traer
capitales hacia Estados Unidos, lo que va a apreciar el dólar, y eso va a dificultar sus exportaciones. Entonces, ¿a qué se está dedicando Trump a hacer? Dos cosas. Primero, mover a China y mover a los alemanes. Desgraciadamente, al final, quien va a conseguir que los alemanes se gasten ese superávit tan alto que la Comisión Europea, con mucho menos poder que el Banco Central, le estaba diciendo que se tenía que gastar en aumentar su inversión y que eso hubiera generado un efecto positivo sobre el resto de Europa, bueno, no solo a los alemanes, también a los holandeses, pues al final quien va a conseguir que se lo gaste va a ser Trump, pero va a ser en armamento y posiblemente del supermercado americano. Ya han conseguido llegar a un acuerdo con los chinos a ese respecto, y yo creo que están haciendo otro movimiento, que es intentar subir los precios en la eurozona para provocar que el Banco Central suba tipos y que de esa manera el dólar no se aprecie, porque ya no habría tanto movimiento de capitales. El que se hayan salido del acuerdo con Irán ha sido uno de los elementos que ha puesto el aceite, iba a decir, el oil, como dicen ellos, ¿no? Lo ha puesto al alza, ¿no? O sea que todos estos movimientos, ¿no? Trump, que nos parece un señor tan poco, bueno, pues tiene su estrategia, y al Trump él va intentando barrer para su casa, ¿no? American First. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Hemos acabado con Trump, pero me parece muy interesante porque efectivamente conectar la actualidad internacional de una persona que aparece en las televisiones con la vida día a día de los españoles a través del efecto en los presupuestos, pues parece interesante. En cualquiera de los casos, llegamos al último minuto. Vamos a empezar con Carlos Martínez, luego Mónica, luego Carlos Martín, y bueno, pues un último minuto de cierre, de conclusiones, algo que queréis que se quede como sabor de boca, de eco de vuestra intervención. Yo insistiría en la idea de que, bueno, es una oportunidad más perdida, ¿no? Que llevamos una década perdida, y es de alguna forma la consolidación de que ya han pasado 10 años desde que comenzó la crisis, y estos presupuestos o este momento político consolidan esa década perdida, que sobre todo hay muchas generaciones, ¿no? Hay mucha población que lo vivirá así, pero también un mensaje, digamos, de esperanza. Es decir, al final la movilización y la presión en la calle también han hecho conquistas en los presupuestos, ¿no? Y creo que eso es importante, sobre todo en relación al movimiento feminista y al movimiento digamos, más de los jubilados o los pensionistas, ¿no? Y creo que la última cuestión es la central que intentaba insistir en mi intervención, que es cómo salimos de esta rueda de ratón, de las burbujas sucesivas en las que lleva la economía española, ¿no? Y cómo salir precisamente de un momento en el que posiblemente vayamos otra vez a la misma situación que generó una crisis como ha sido la de todos estos años, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Mónica. Bueno, yo por añadir alguna otra idea, ¿no? Yo creo que estos presupuestos no recogen las reformas estructurales que necesita la economía española. No va a mejorar la productividad, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que no mejora, no hace la reforma fiscal, eso ya lo había comentado, no hace una reforma de las administraciones, que es otro problema que tenemos, porque tenemos una administración que además el gasto es ineficaz, aparte de ser un gasto, como ya he dicho, ineficiente, porque no va a los que más lo necesitan. O sea, el gasto social ha de ir a los que más lo necesitan, el gasto de los presupuestos tiene que ir a los que no notan la recuperación, a los que no ven que sus necesidades están cubiertas, ahí no va. Y luego, por otra parte, el último informe del Fondo Monetario Internacional, el World Economic Outlook, nos decía que las prioridades que tenemos ahora mismo sobre la mesa es combatir la desigualdad, y esto no combate la desigualdad, y el cambio climático, que es otro tema que no hemos hablado, y tampoco, porque me parece que también ahí hay recortes. O sea, que nada de expansivos. O sea, no aborda las prioridades que debería de abordar en una fase de recuperación que los ciudadanos no perciben. Muchas gracias, Mónica. Carlos. Yo, si me permites, terminar con algo con lo que empecé. Está cambiando la narrativa gubernamental de esa austeridad expansiva que nos han reconocido que luego no valía, y está cambiando esa narrativa hacia esa sostenibilidad resignada. Y como decía bien mi tocayo, si nos movemos, conseguimos, si no nos resignamos, ¿no?, podemos cambiar las cosas. ¿Cómo hay que cambiarlas? Vuelvo a repetirlo, fundamentalmente pensando en el aparato productivo. Si tenemos un buen aparato productivo, podemos cambiar todo lo demás. Y ese aparato productivo, aunque sea resumirlo de una manera
un poco excesiva es menos ave, o sea, menos cosas físicas, menos analógicas, menos de estas cosas que brillan y que se ven, o menos armamento, porque no hemos hablado, pero otro de los gastos que aumenta la inversión pública es porque aumenta el tema del armamento, y más inversión en esos intangibles competitivos que no se ven. O sea, la competencia no se basa ya en lo físico, se basa, como decía Mónica, en la economía digital. A ver si vamos a ir en los aves muy rápidos, pero con gente que lleva la cabeza todavía en cercanías, y es porque no hemos invertido en esas cabezas, ¿no? Que también lo comentaba Mónica, ¿no? Es otro elemento intangible, ¿no? Ese capital humano. Entonces, ahí es donde está la gran revolución. Si conseguimos pensar en nuestro aparato productivo, que no nos lo piensen otros, ¿no? Porque, bueno, es verdad que los aves han generado grandes empresas como lo generó la burbuja inmobiliaria. Ahora tenemos grandes constructoras que ganan contratos internacionales, pero claro, a un coste. Deberíamos pensar en los problemas que tiene este país y crear clústeres de empresas alrededor de esos problemas para resolverlos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer, hemos aprendido un montón escuchándoos a los tres. Carlos, Mónica, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, espero que podamos contar con vosotros otra vez. En cualquier caso, nosotros, como siempre, queríamos despedirnos, no antes, sin una recomendación. Esta narrativa de la que nos contaba Carlos, la narrativa que se pone encima de la mesa por parte del Gobierno para defender estos presupuestos, bueno, pues precisamente el Gabinete Económico de Comisiones Obreras publica este informe en clave de economía, situación económica de España, IPGE 2018. Estará disponible a finales de mes, y desde luego lo que se trata de hacer, esa es la cámara que me estaba confundiendo, lo que tratan de hacer es dar una alternativa, una narrativa alternativa a este relato que nos presentan, y una narrativa sustentada en datos y un análisis de los presupuestos. Os lo recomendamos porque va a estar en la calle antes de la aprobación por el Senado de los presupuestos. Así que nada más, nosotros os convocamos para el próximo ECO. Ya vamos finalizando la temporada, así que no os lo perdáis porque, bueno, pues cerraremos con algo muy muy interesante. Así que nada, a difundir el programa y muchas gracias.